Solamente entran ustedes a clase y nos conectamos. Bueno, es decir, ustedes se conectan y yo empezamos las actividades. Cuando ustedes entren, daremos inicio. Todo es que ustedes logren entrar y vamos a dar inicio. Hola, ¿cómo está? Buenos días, doctor. ¿Qué tal amaneció? Bien, gracias. Ya, mire, ya como si nada se nos acabó el semestre. Entonces, pues, no, ¿verdad? Vamos a trabajar en lo nuestro, no tenemos otra opción. Y vamos a continuar con el material que nos quedó pendiente de la semana pasada, que es poco ya, pero que sí tenemos que ver para cubrir todo el contenido. Entonces, los demás compañeros, cuando se incorporen, pues vamos a seguir. Es decir, ellos ya pueden ver la grabación, ¿verdad? No pasa nada con esto. Pues bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada nos habíamos quedado con la situación de Venezuela? Bueno, en Venezuela, como lo veíamos la semana pasada, eh, tenemos desde 1999 hasta 2013 el gobierno de Hugo Chávez, que fue electo y después él va a realizar modificaciones a la Constitución con referendos, es decir, la gente con elecciones, la gente votaba sí o no por los cambios y aunque el abstencionismo fue muy alto, el 62%, es decir, que votó la tercera parte de la población inscrita, pero votaron, ¿no? Y entonces la mayor parte, es decir, alrededor de un 16% de la población votó por los cambios en la Constitución. Y entonces es cuando empiezan los problemas actuales que tiene Venezuela. Ya venía arrastrando aquellos que habíamos visto de los cambios porque los gobiernos dependían solo del petróleo y las concesiones pues eran a empresas internacionales. Entonces, aquí empiezan otros cambios que van a perjudicar mucho a la economía interna de Venezuela. En el 2002, el gobierno hace una ley agraria de hidrocarburos y de pesca que, digamos, busca la estatización, otra vez no que sea el gobierno el propietario de estas cosas, despiden a gerentes. Hay un paro promovido por la Federación de Cámaras y la Confederación de Trabajadores con militares y jerarcas católicos, participaron miles de personas, hubo enfrentamientos entre simpatizantes y opositores al gobierno, incluso muertes. Eh, el presidente renunció, pero hubo una presidencia interina muy corta, se derogaron las leyes, se disolvió el Congreso, Chávez fue liberado y restituido por el Congreso, y aquí quedó demostrada la importancia de las televisoras, ¿verdad? Lo mismo que hizo Putin, ¿verdad? ¿Se acuerda que hemos visto que Putin lo que hace es controlar los medios?
Bueno, y todos los gobiernos, ¿verdad? Tratan de controlar los medios para que la gente esté informada de lo que al gobierno le interesa. Pues entonces, esta situación de 2002 lo que hizo al final fue consolidar el poder de Chávez. El, y en el 2003 le favoreció que por la guerra contra Irak aumentaron los precios del petróleo. Entonces, Venezuela tenía los recursos para hacer los cambios que quiso. Hubo una controversia cotidiana por la región petrolera. Se hizo un referendo para retirar al presidente, pero no, digamos, no votaron para que se fuera, sino para que se quedara, y entonces pues así se permaneció más tiempo. Pero ojo, ¿verdad? Tiene mucho que ver con que había aumentado el precio del petróleo, entonces el gobierno podía tomar medidas populistas, ¿verdad? De darle dinero a la gente o darle cosas a la gente, y entonces las personas que votan pues tienen una buena percepción del gobierno. Hay elecciones de alcaldes y gobernadores, todos del partido de gobierno, se expropiaron tierras a los opositores y se distribuyeron a campesinos. Y a pesar de ello existió insuficiencia productiva, porque pues digamos, estas redistribuciones no tuvieron éxito inmediato. De hecho, después van a tener fracaso, digamos. En el 2005 hubo elecciones al Congreso, se retiró la oposición, lo cual fue una tontería, porque entonces lo que consiguieron fue que todo el Congreso fuera del presidente, ¿no? Aumentó la deuda pública de 28 millardos a 60 millardos de dólares, o sea, 60.000 millones de dólares. Aquí nos falta la palabra mil, o en todo caso millardos, ¿verdad? En 2006 fue reelecto y en 2007, bajo el lema de patria, socialismo o muerte, hizo la nacionalización de la telefonía, la energía eléctrica de la capital y el control sobre las televisoras, ¿verdad? Aquí ya era definitivamente una propuesta, ¿cómo se llama? Pues ya socialista, ¿no? Estaba tratando de imponer el comunismo en el territorio. Hizo un pago de renta al Fondo Monetario Internacional que vencía en 2012, con lo cual pues queda, digamos, bastante bien con la entidad internacional. Por supuesto, esto trajo un poquito de inflación adentro y su deuda ya no es con el Fondo Monetario Internacional, sino con China y Rusia. Entonces, pero para el gobierno está bien, porque chinos y rusos tienen gobiernos totalitarios, ¿verdad? Entonces no había mucho problema. Se le venden las refinerías de Venezuela en Estados Unidos por 550 millones de dólares. Venezuela tenía refinerías instaladas en los Estados Unidos, eran propiedad de Venezuela y las venden para poder tener recursos. En el 2008 se hacen otra vez elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados y por supuesto vuelve a ganar el partido de gobierno. En el 2009 hay un referendo para no limitar la cantidad de reelecciones. Es decir, que así Chávez iba a ser reelecto y fue aprobado. Es decir, como todos los gobiernos de tipo socialista, ¿no? El presidente se queda ahí hasta que se muere. Del 2009 al 2011 hubo crisis eléctrica por escasa inversión y sequía, ¿verdad? Durante muchos años no se había estado invirtiendo en prevenir un problema de este tipo, y cuando llegó la sequía, pues no había energía eléctrica. Esto afecta a la producción. En el 2010 se da un caso, ¿no? 130 toneladas de alimentos importados se vencieron, se echaron a perder. Y se creó una empresa estatal para controlar los precios, ¿verdad? Esa era la responsable de este incidente. En el 2012 el presidente fue reelecto, pero murió al año siguiente. Entonces va a tener ¿cómo se llama? La sucesión, el señor que gobierna ahora, Nicolás Maduro. En 2013, escasez de productos con precios regulados. Por la regulación de precios hay escasez, porque si los productores no ganan, dejan de producir, ¿no? Y allí, digamos, es a partir de este momento que la situación para la población común
se vuelve muy difícil. Empiezan a migrar a otras partes, a Ecuador, a Colombia, y la situación después se vuelve tan mala que pretenden irse a los Estados Unidos, y es lo que hace que Guatemala se convierta en el paso para ellos, porque estamos en el camino, pues en dirección de Estados Unidos está Guatemala. En fin, del 2014 al 15 hay una baja internacional de los precios del petróleo y la idea era detener al Estado Islámico, pero eso perjudica mucho a Venezuela, porque Venezuela depende del petróleo, ¿verdad? Por eso vemos las migraciones hacia otros países, casi 700,000 personas en el 2015. Además, aparecen en el Congreso, llegan al Congreso algunos diputados opositores. En 2016, aumento de la producción de la gasolina, al precio de la gasolina. Fíjese usted, el galón lo pagaban los venezolanos a 4 centavos de dólar. O sea, 32 centavos de quetzal en el 2016 por el galón de gasolina. Pero eso era un precio ficticio. Entonces el gobierno decide poner el precio auténtico, ¿verdad? Para no seguir cubriendo el déficit, y sube a $2.26. Ahora, imagínese lo que es que usted esté pagando 4 centavos y ahora tengan a pagar $2. Es mucho. Se da aumento del salario mínimo y se crea la cesta ticket, que era digamos, cada patrono le pagaba a las personas con cesta ticket para que pudiera cambiarlo por productos. Era una medida, pues, ¿cómo podríamos decir? Fue suficiente, no fue mala. En realidad fue mala. Crisis productiva, incapacidad de compra de materias primas por limitaciones estatales de divisas. Entonces, los productores locales, o sea, las fábricas venezolanas, aunque podrían producir los bienes de consumo que necesitaba la gente, no podía hacerlo porque no podía comprar las materias primas en el extranjero que necesitaban, porque el gobierno limitaba la posibilidad de comprar dólares, ¿verdad? Entonces esto, en fin, en el 2017 hubo protestas, el presidente propuso establecer una constituyente que fue rechazada en referendo, pero de todos modos la estableció. Hubo un rechazo internacional. Estados Unidos y Canadá bloquearon a Venezuela y se produjo la hiperinflación para, digamos, como consecuencia de todos los desajustes que venían acumulándose en el punto de vista económico. Se creó una criptomoneda. Bueno, ya se acuerda usted que ya las criptomonedas tenían algún tiempecito, pero aquí, digamos, ya pues la intención es ver cómo se solucionan los problemas. Pero ¿qué ocurre? Hay más escasez. En el 2018 hubo saqueos, sublevación de algunos militares que fue suprimida, protestas por mejorar el salario entre los trabajadores del petróleo, y el presidente se reeligió. En 2019, nuevas protestas, proclamación del presidente legislativo como gobernante interino, que no tuvo ningún tipo de resultados, es decir, es realmente pérdida de tiempo, ¿no? Y nuevo racionamiento eléctrico. Para el 2020, cuando se produce la pandemia del COVID, la migración llegaba a más o menos 2.300.000 personas. Entonces, ¿se da cuenta usted la situación? En esos, 4 años, la situación se ha complicado mucho más. Pasemos a Panamá. Panamá, ¿se acuerda usted? Se acababa de independizar, y en 1920 al 68 tenemos varios gobiernos. Y recordemos que Panamá depende del canal, un canal que el propio gobierno panameño le ha dado en concesión a los Estados Unidos. Bueno, entonces en 1920 se da una guerra contra Costa Rica y participan tropas a través del ferrocarril de la UFCO. ¿Se acuerda usted que la UFCO es la misma que funcionaba en Guatemala, pero esta UFCO empezó en Costa Rica, ¿verdad? Y Panamá pierde un pequeño territorio por presiones de Estados Unidos, porque el dueño de la UFCO era un multimillonario muy influyente en el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pues nada, no se puede hacer mucho. Y eso que Panamá depende del canal, pero los estadounidenses toman ese tipo de decisiones. En 1925, los Guna, un grupo lingüístico de San Blas, se rebelaron
para que la población no se viera obligada a dejar su cultura por presiones del gobierno. Y se obtuvo el respeto a su cultura. En 1925 también tenemos otro movimiento. Este era de personas que no tenían casa y alquilaban. Entonces, no tenían la capacidad de poder pagar los aumentos de alquiler que se les estaba presentando. Esto en la ciudad de Panamá y en la ciudad de Colón, ¿verdad? Y fíjese usted qué interesante, se usaron tropas estadounidenses para sofocarlo. ¿Por qué? Porque Colón es uno de los extremos del canal y Panamá es el otro extremo del canal. Entonces, como había tropas estadounidenses en los dos puntos, y para impedir que se tuviera que ocurriera algún sabotaje al canal, pues nada, participan las tropas. Y mire, así va a ser la historia de Panamá el resto del siglo. En 1931, golpe de Estado. En el 32 fue electo la persona que había dado el golpe de Estado. En el 36 hay un convenio con Estados Unidos que Estados Unidos no debería intervenir en la política interna de Panamá, como había ocurrido, ya lo vimos. Pero, por supuesto, sabemos que esto no se cumplió. En el 41 tenemos una nueva constitución, se establece el Seguro Social, el Banco Central, otro golpe de Estado, y es el momento en que Estados Unidos entra a la guerra y, por supuesto, Panamá va a estar aliado a los Estados Unidos. Se establecieron 134 bases estadounidenses. Ojo, acuérdese que el canal era el punto estratégico para Estados Unidos, era muy importante, y solo en el año 42, más de 300 barcos estadounidenses fueron hundidos por submarinos alemanes cuando los barcos estadounidenses iban en dirección al canal. O sea, más de 300. Entonces, prácticamente uno cada día, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, por eso ellos tenían que proteger el canal, y entonces por eso hay tantas bases. En el 46, ya finalizada la guerra, se hace una nueva constitución. Hay protestas contra un nuevo tratado que permitiría la presencia de los estadounidenses, pero pues ya sabe usted cómo terminan esas protestas. En el 48 se creó la zona libre de Colón, que favoreció los ingresos fiscales, porque aunque era un lugar libre de impuestos, pues las transacciones eran mayor. Debido a esto, ¿no? Había mayor cantidad de transacciones. Del 48 al 49 la situación política fue bastante inestable. Hubo 4 presidentes en el mismo año. O sea, cada 3 meses cambiaban de presidente. En el 51, el señor que había durado casi 2 años fue depuesto por la Guardia Nacional, o sea, otro golpe de Estado. En el 55 fue asesinado el presidente, probablemente por confiscar heroína de la mafia estadounidense. Estos son los rumores que se esparcieron en su momento. Es decir, el presidente de Panamá estaba tratando de impedir el contrabando de drogas hacia los Estados Unidos, por eso lo matan, porque era de la mafia de los Estados Unidos. Fíjese usted qué interesante. Se firma un convenio con Estados Unidos para mejorar la proporción de ingresos que daba el canal, que le quedara un poquito más a Panamá y no solo a los Estados Unidos. En el 59, intento de golpe de Estado, y el gobierno va a enfocarse un poco al turismo para que sea una entrada para el país. En el 60 se la huelga de bananeros de la UFCO, tienen que darle aumento salarial, medicina y rebaja en los precios de los alimentos. Fíjese, por favor, la UFCO tiene plantaciones en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, ¿verdad? Y lo vamos a ver en Guatemala también, ¿no? Pero por eso se llamaba, por eso era una empresa transnacional. En el 62 se inaugura el Puente de las Américas para pasar de un extremo al otro del canal. Se hacen algunos repartos de tierra y se mejora la electrificación. En el 64 hubo disturbios estudiantiles por el uso de la bandera en el canal.
decían, bueno, ¿se usa o no se usa? ¿La bandera es o no es de Panamá el canal? Y la verdad es que el canal no era de Panamá, el canal era de los Estados Unidos, ¿verdad? 23 panameños muertos. Hubo una ruptura diplomática que obligó a conversaciones con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, fíjese usted, la situación pues era un poquito tensa, ¿no? Los muchachos no querían aceptar que el canal fuera de los Estados Unidos. Y Estados Unidos mata gente, paciencia. En el 67 se inaugura la carretera interamericana y la hidroeléctrica de Yeguada, pero hay muchos señalamientos de corrupción y la capacidad policial de dar muerte a delincuentes. Es decir, en casi todo el mundo en esa época, si un policía encontraba a una persona cometiendo un delito infragante, lo podía matar, ¿no? Pero aquí, digamos, los políticos dicen, ¿cómo sabemos que de verdad la persona estaba cometiendo el delito? ¿Verdad? Solo es la palabra del policía, porque la persona murió, ¿verdad? Entonces, eso empieza a cuestionarse aquí en Panamá, por supuesto en otras partes del mundo también, pero en Panamá, digamos, como lo más importante era el canal y que Estados Unidos estuviera tranquilo, pues vamos a ver, eso sería el problema. De 68 a 89 se produce una dictadura militar. Hubo elecciones en el 68, pero dieron golpe de Estado, ¿verdad? Aduciendo irregularidades en las elecciones y gobierna un señor que se llamaba Omar Torrijos, que era el gobernante, ¿no? Y le decían el hombre fuerte de Panamá, pero era el gobernante. En el 72 se crea una nueva constitución. Torrijos es el líder del gobierno, ¿verdad? Hace distribución de tierras, es bastante popular entre las personas comunes y, como todos los gobiernos de la época, invierte en obras públicas. Y el máximo logro de Torrijos fue que en el 1977 logró que Estados Unidos firmara un tratado para devolver el canal a Panamá. Para ese momento era un logro impensable, porque hemos visto que durante tantos años, pues lo que iba del siglo, el problema era el canal, ¿verdad? Y que Estados Unidos lo quería controlar y tenía tropas, etc. Entonces, se vio como algo positivo. Y la devolución se iba a realizar a finales del siglo XX. Es decir, faltaban 23 años más o menos para devolver el canal. Entonces, es probable que hubiese algún tipo de proyecto que pensaban realizar el gobierno estadounidense para no depender tanto del canal. Entonces pensaron que no sería un problema. Del 83 al 89 toma el poder un señor que se llamaba Manuel Antonio Noriega, y él había trabajado para la Central de Inteligencia de los Estados Unidos contra el comunismo en Latinoamérica, y por lo tanto una de sus funciones era trasladar armas de una manera subrepticia, ¿no? Que no fuera legalizada con facturas y eso, y lo que pasaran prácticamente de contrabando. Entonces porque era parte de las operaciones de la CIA en contra del comunismo en varios puntos de América Latina. Entonces esto le dio al señor Noriega una gran capacidad de ejecución, y aparentemente él empezó a aprovechar esas ventajas que tenía para trasladar drogas, y entonces se le acusó de narcotráfico, de corrupción. En Panamá había gente que ya no lo quería y se hicieron protestas, pero fueron reprimidas violentamente. Ahora, el problema para Estados Unidos fue que Noriega estaba favoreciendo directamente el tráfico de drogas, ¿verdad? Entonces, y lo estaba haciendo precisamente con el entrenamiento que le dio la CIA. Bueno, la cosa es que en el 89 hubo una anulación de las elecciones, intento frustrado de golpe de Estado y prácticamente un estado de guerra contra los Estados Unidos, ¿verdad? Eso, por supuesto, era impensable. Estados Unidos no lo iba a permitir. Entonces, se produjo en 1989 una invasión estadounidense a Panamá. Las cifras van de 3 a 5 mil muertos, ¿verdad?, por esta invasión. Y al final se hizo un referendo constitucional.
Posteriormente quedó eliminado el ejército de Panamá. Del 94 al 99, el nuevo gobierno, ya Noriega, fue deportado, enjuiciado en los Estados Unidos. Del 94 al 99, el nuevo gobierno privatizó varias empresas para liberar al Estado de estas cargas, que eran realmente cargas para el gobierno, ¿verdad? Esto incluyó casinos, puertos, el ferrocarril, y pues esto les dio a los propietarios la capacidad de despedir gente sin mucha dificultad. Del 99 al 2003, durante este periodo, lo más importante es que justamente en el 99 el canal pasó al gobierno panameño. Ya no es de Estados Unidos, sino que a partir de ese momento es de Panamá. Pero varias empresas estadounidenses decidieron irse de Panamá porque ya sabían que les iban a subir los impuestos. Entonces, esto crea un poquito de dificultad porque hay desempleo, ¿no? Las empresas se van y la gente en Panamá queda desempleada. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pone impuestos a los artículos de lujo y favorece el turismo. Se absorbieron a algunos cubanos que intentaron matar a Fidel Castro en Panamá en el año 2000. El tal Castro llegó a Panamá y unos cubanos querían matarlo, fueron capturados y el gobierno decide que hay pobrecitos, ¿verdad? Y lo absuelven. Absuelven a los intentos de asesinato. Pero en fin, de 2004 al 2009 se sustituye la caja de seguro social por seguros flexibles y se amplía el canal. Esta ampliación del canal fue una inversión muy grande porque lo que estaba pasando con el canal es que cuando se construyó, los barcos grandes tenían cierto tamaño, pero para finalizar el siglo XX los barcos eran mucho más grandes, más anchos, y ya no pasaban por el canal. Entonces fue necesario ampliarlo. Se llevaron varios años, se hicieron modificaciones muy importantes y lo interesante es que el canal no dejó de funcionar nunca, ¿verdad? O sea, cerraron algunas horas, algunos días, pero los barcos siguieron pasando de ida y vuelta. Entonces, esto fue una inversión muy buena. De 2009 al 2014, se trató de perseguir el narcotráfico por medio de intercambio de información fiscal, los gobiernos hicieron inversión en infraestructura, se construyó un metro y llegaron muchos colombianos a Panamá buscando pues trabajo, ¿verdad? También venezolanos, nicaragüenses y dominicanos. Mejoró el comercio con Estados Unidos y Europa a partir de la ampliación del canal. Y en Panamá también los gobiernos estuvieron involucrados en el escándalo de espionaje a los políticos en 2012 y el mecanismo de corrupción que la empresa brasileña Odebrecht tenía en todo el continente. Y del 14 al 22 fueron saliendo más y más datos sobre ese sistema de corrupción. Ahora pasemos, pues nos vamos a brincar de Sudamérica a Norteamérica, ¿verdad? El único país hispanoamericano que está en el norte, que es México, y veamos que, digamos, la dichosa revolución cubana produjo una disminución de la producción agrícola, ganadera e industrial en un 50%. O sea, fue fatal, fatal. Se conservaron el hierro, el cemento, petróleo en empresas extranjeras y un limitado reparto de tierras. México reconoció a la Unión Soviética. Hubo presiones estadounidenses para darle ventajas comerciales a Estados Unidos en 1923 y se produjo una rebelión en 1923. Por si fuera poco, entre 1926 y 1929 se produjo la Guerra Cristera. Es decir, la Constitución de 1917 prohibía tantas cosas religiosas para que el Estado fuera laico, ¿verdad? Pero los católicos se sentían como asfixiados porque no les dejaban hacer muchas cosas. Ellos podían hacer su misa en la iglesia, pero nada más. No se podía enseñar religión en las escuelas, no se podían hacer cultos públicos, o sea, por eso en México desaparecen por completo las procesiones, ¿no? Y cosas así. Entonces, algunos políticos aprovecharon esto y para quitar al gobierno empieza una revuelta en la parte central del país, que es la Guerra Cristera. Ahora, estos son miles y miles de muertos, pero son miles. Y ustedes incluso van a ver que hay mártires, ¿verdad?, canonizados por esa guerra, porque el gobierno mataba gente porque era católica, ¿verdad?, incluyendo sacerdotes, en fin. Una cosa muy, muy terrible. Pero el trasfondo, digamos, las víctimas son personas que creían en su religión. Pero realmente el trasfondo era de políticos que querían quitar al gobierno.
La cosa es que esto, y como por la revolución, había mucha gente que se había quedado con armas, entonces hay muertos y heridos. Ahora, lo que sí es paradójico es que en nombre de Cristo, ¿verdad? Usted va a matar a más seres humanos. O sea, en fin, la cosa es que se produjo en México esto y quedó evidente para los gobiernos mexicanos que la revolución había sido un problema tan serio, no solo que produjo mucha pobreza, sino que mucha gente tenía armas y lo único que necesitaban era comprar municiones y miraban cómo conseguían el dinero y compraban municiones y entonces había muchos ejércitos internos en el país y no se podían controlar. Entonces, en 1938 se produjo la expropiación petrolera. Fíjese, por favor, el gobierno de México se quedó con todo el petróleo, pero se hicieron convenios con las empresas extranjeras, fundamentalmente la Shell de capital holandés y europeo, y la Standard, que era de Rockefeller, ¿verdad? Para que no se opusieran a la privatización, a la estatización, perdón. Se les dieron indemnizaciones. Ahora, ¿por qué se